Les cuento que venimos hablando hace más de un mes de los enemigos y la palabra de Dios nos enfatiza de cuál debe ser nuestra reacción frente a los enemigos, cómo debemos comportarnos frente a ellos. Les he dicho hasta ahora en este mes largo que hemos dedicado al tema del perdón tan necesario, que si yo no perdono, pues la Biblia dice que yo no soy perdonado, o sea que tengo que perdonar. Perdonar no es opcional, no es que si yo lo siento, que es que si me nace. No. Perdonar es un beneficio que yo mismo me concedo, porque finalmente cuando yo atesoro odio, cuando yo atesoro rencor, cuando yo atesoro resentimiento, el único perjudicado con eso soy yo mismo. Por eso en la sabiduría de Dios, Dios nos insta a perdonar a nuestros enemigos y es muy importante que usted entienda que el Señor siempre me pide algo por mi bien. Al enemigo no se le aborrece, lo hemos visto. Al enemigo no se le maldice, al enemigo no se le desprestigia, al enemigo no se le hace la guerra, eso lo hemos visto. Vimos como el Señor Jesús dice, si tu enemigo te quita la túnica, dale la capa. Y lo vimos en casos muy puntuales de hombres de Dios que les quitaron su mujer y listo. ¿Te vas a llevar mi mujer? No importa, en el caso de Abraham, por ejemplo. Le quitaron su mujer, él no pelea, pero Dios pelea por él. No es que a Abraham no le importara a Sara. Usted sabe que Abraham amaba profundamente a Sara, tanto que Sara no podía otorgarle hijos. Digámoslo, la función más importante de la mujer en la antigüedad era dar prole, descendencia. Y aunque Sara no le daba hijos a Abraham, Abraham la amaba con su corazón intensamente. Sin embargo, cuando se la quitan, él aplica lo que dice la Biblia. Si tu enemigo viene y te quita algo, no pelees con él, dáselo, porque finalmente cuando yo no obro en mi justicia, obra la justicia del Señor. ¿Por qué muchas veces nuestros enemigos nos han atropellado, nos han hecho males, nos han causado daño y nada ocurre? Porque nosotros mismos hacemos justicia. Cuando yo mal hablo de mis enemigos, cuando yo les pago con la misma moneda, cuando los aborrezco, cuando los maldigo, Dios no obra. Esto lo hemos visto. Si usted se lo perdió, ahí están todos los programas en Facebook, lo estamos subiendo a YouTube también. Ahí están para que usted sepa que sus enemigos son una bendición. Dice la palabra del Señor en Mateo capítulo 5, versículo 38. Oíste que fue dicho ojo por ojo y diente por diente, la ley del talión. Pero yo os digo, no resistáis al que es malo, antes a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera ponerte en pleito y quitarte la túnica, de él déjale también la capa. Y cualquiera que te obligue a llevar la carga por una milla, ve con el 2. Aquí el tema de la mejilla, el rostro es algo que nosotros cuidamos mucho. Y cuando se habla de un golpe en la mejilla es algo muy doloroso. Recuerde que en el cuerpo hay partes del cuerpo que son más honrosas que otras y que se cuidan más. Y para un judío una ofensa era algo en el rostro. De hecho, si dos judíos están hablando y uno escupe en el suelo es muy ofensivo, pero más escupitajos en el rostro. Al Señor Jesús le daban puñetazos y le daban escupitajos en el rostro. O sea, una gran ofensa. Cuando dice un puño en el rostro, en la mejilla, es una gran ofensa. Cuando dice que te quita la túnica y dale la capa es no te apegues a nada, lo que hizo Isaac con los pozos. Y después dice, si te quiere poner en pleito. Y la milla extra, ya lo vimos, es la norma romana, que un romano obligaba a alguien donde él llegara, en todo el imperio romano que abarcaba 3 continentes, le obligaba a cargar una milla por ley. Entonces, si un romano al cual la gente aborrecía, los romanos eran invasores, los romanos los oprimían, les cobraban impuestos, se les llevaban sus mujeres, les quemaban sus ciudades. Si un romano te pedía que le llevaras una milla, había que hacerlo. El Señor dijo, si te pide que le lleves una, llévale 2. Qué interesante. Y entonces dice el versículo 44, pero yo os digo, amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen. Ya vimos que es bendecir a los que nos maldicen. Y después dice, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Entonces, a veces hacemos todo lo contrario. Al que me maldice lo maldigo, al que me hace mal le hago mal, ojo por ojo, diente por diente. El Señor dice, no es así.
y hemos aprendido que al enemigo se le bendice, al enemigo se le sirve, al enemigo finalmente se le ama. ¿Cómo puedo yo llegar a amar a alguien que me ha hecho tanto daño? Deja de maldecirlo. No lo maldigas, no lo maldigas. Recordemos que hemos visto cómo Esteban, siendo apedreado y injustamente, ora por la gente que le está haciendo daño diciendo: Dios, no tengas en cuenta este mal, no, lo que ellos están haciendo, no lo tengas en cuenta. Casi las mismas palabras del Señor Jesús en la cruz: no tengas en cuenta este pecado, lo que estaban haciendo ellos. Al enemigo se le bendice por una ley, porque finalmente lo que yo le deseo a otros finalmente viene para mí. Cuando yo le deseo a mi enemigo que le vaya mal, que su negocio se quiebre, se arruine, que ese negocio desaparezca, eso mismo estoy decretando, o más bien declarando sobre mi vida. Eso mismo estoy diciendo que ocurra sobre mi vida. Recuerde que las palabras tienen poder y la declaración tiene muchísimo poder. Entonces al enemigo se le bendice, al enemigo se le desea el bien, al enemigo finalmente el nivel elevado de un cristiano ya es amar a sus enemigos. Y ayer yo les estuve hablando acerca de Judas. Y yo le quiero decir que su enemigo, se lo dije ayer, se lo vuelvo a repetir hoy, tu enemigo es una puerta, no es un muro. El enemigo es alguien necesario para pasar a otro nivel. Y cuando tú tengas un Judas, alégrate porque estás cerca de pasar, ¿qué? A otro nivel. El Señor Jesús sabía que tenía que ir a la cruz. El Señor Jesús sabía lo que le iba a ocurrir en la cruz. De hecho, por eso en Getsemaní él ora y su parte humana le dice al Padre: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero. Ahora, el Señor Jesús sabía, pero el puente para llegar a la cruz se llama Judas. Judas es el amigo que traiciona. Judas es el amigo que se tuerce. Hemos visto, lo vimos ya hace varios días, que tenemos enemigos afuera, tenemos enemigos en la familia, pero también tenemos enemigos de falsos hermanos, hermanos que son falsos, que nos quieren hacer daño, que no son hermanos verdaderos en Cristo. Pero este enemigo, cuando hablamos de Judas, es el que fue tu amigo, es el que ha reído contigo, el que ha caminado contigo, el que ha compartido contigo, el que conoce facetas de ti que nadie más conoce. Yo soy un firme partidario de que el Señor Jesús, en su tránsito por la tierra, no estaba todo el tiempo acartonado, no estaba todo el tiempo pues casi levitando, no, era un ser humano. La Biblia dice que él tuvo sed, él le pidió de beber a la samaritana, tuvo sed, tuvo hambre en el desierto, padeció hambre, experimentó la tristeza cuando vio lo de Lázaro, lloró, experimentó la frustración al ver que en Nazaret la gente no se convirtió y en Nazaret no pudo hacer milagros, sintió rabia al ver los cambistas en el templo. O sea, el Señor Jesús no todo el tiempo estaba dando una gran predicación, dando una gran enseñanza, sanando todo el tiempo a enfermos. Él tuvo también espacios como un hombre normal. Y dentro de esos espacios yo me imagino que él se reía, tenía un sentido del humor extraordinario. A los 33 años, de los 30 a los 33 era un joven, porque a los 30 se considera la mayoría de edad. A los 12 el niño dejaba de ser niño y se consideraba un hijo de la ley y comenzaba ya bajo otros preceptos. Para los 30 ya era un adulto. Y ya él a los 30, alguien a los 30 se ríe, juega, va, viene, es enérgico, comparte cosas, y ese enemigo es el que ha estado contigo, el que se sentaba a comer contigo. Ese era Judas. Judas no era un lejano, Judas no era un extraño, Judas no era alguien de afuera. Judas estaba con el Señor, Judas se sentó a la mesa con el Señor, Judas compartió. Judas, ¿quieres comer? Mira, prueba, Judas. Qué delicia esto, Judas, mira qué hermoso el día. Yo me imagino una relación con Judas muy, muy cercana. ¿Sabe algo? Nosotros los pastores y la gente que le servimos a Dios, tenemos a veces una gran presión de la gente religiosa. La gente religiosa nos quiere ver siempre acartonados, siempre nos quiere ver como muy rígidos, como muy espirituales. Creemos que es una persona como muy parca, muy seca, no, muy madura. No, yo a veces me doy el tiempo de ser inmaduro o de ser niño y disfruto mucho eso. Disfruto mucho eso. De hecho, en una emisora donde estábamos, hace un tiempo estábamos en 2 emisoras, ahora estamos en una. Les cuento que yo a esa emisora yo llevaba mi perro Lucky.
Y entonces alguien que me conoció de allá, que me había escuchado por la radio, cuando me vio llegar con mi perro, gracias a Dios me dejaban entrar el perro ahí porque el perro es muy juicioso. Les cuento que esa persona quedó muy impactada y me decía, y yo soy así, como usted me ve, de camiseta y jeans y tenis. Y esa persona me decía, uy, pero yo lo he escuchado a usted y yo me imaginaba que iba a ser diferente. Y yo le decía, lo siento si le decepcioné la imagen. No, no, es que es tan extraño ver un pastor en tenis, en camiseta y con un perro para arriba y para abajo. Y ese soy yo, ese soy yo. Hace unos días nos pasó una experiencia que quisiera compartirles muy linda. La semana anterior llevé a mi hijo a un parque con árboles, lo llevo allá, le llevo la bicicleta y el perro corre y todos corremos y la pasamos súper bien. Y entonces el día que lo llevé al parque, ese día llovió, yendo para el parque cayó tremendo aguacero. Y llegamos al parque y les cuento que mi esposa dijo, no, está muy embarrado. Y le dije, vamos, bajémonos, ya estamos acá, bajémonos. Nos bajamos y comenzamos a correr y a jugar a la lleva con mi esposa, con mi hijo, con Lucky, que el hombre sabe que estamos jugando, no se deja agarrar. Y en una de esas mi hijo resbala y cae justo en un pozo donde había lodo, donde había barro. Cae ahí de espaldas y se embarra todo el costado, se embarra el pantalón y queda muy afligido. Y entonces venimos y le hablamos, no, mi amor, eso es normal, estamos riéndonos. Y el perro, no sé si en una reacción solidaria, él va también y como que se revuelca en el pasto y queda todo untado de barro. Y entonces a mi hijo le llama la atención y nos reímos de eso y corremos. Y sí, yo no sabía cuál estaba más sucio a la hora de entrar al carro. Pero esa es la vida. ¿Cuánto nos gastó? ¿Cuánto nos costó eso? Nada, no. A veces la gente no disfruta porque no quiere ir a un parque, es gratis. Y le quiero contar que esa es la vida cristiana. Y cualquiera que me haya visto allí en ese cuadro, que tenga esa imagen religiosa, se ha podido decepcionar de pronto, no sé. Pero yo no vivo pensando en eso, yo vivo mi vida. Y asimismo creo que el Señor Jesús tenía una vida linda con sus discípulos. No todo el tiempo, de cierto, les digo, no. Así que ese enemigo que traiciona, que es un Judas, es uno que te conoció cuando te levantaste, que te conoció en la noche, que cuando te ibas a dormir, que sabía si roncabas o no. Judas conocía muchas cosas del Maestro, muchas cosas. Y ese, precisamente el Salmo 55:12 que hemos venido estudiando me habla de esto. Es un salmo que habla del Señor Jesús y dice, porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. La afrenta, la burla, el ataque no vino de un enemigo, porque dice el salmista, si hubiese venido un enemigo, yo lo hubiera soportado. Las heridas que más duelen son de la gente que más amamos. Ahí está, la gente que más amamos es la gente que con mayor facilidad nos puede lastimar. Y dice, ni se alzó contra mí el que me aborrecía. Pues uno espera que al que a uno no le cae bien se levante. Pero no, el salmista está diciendo, no, el que me aborrecía no fue el que se levantó contra mí, porque me hubiera ocultado de él, sino tu hombre, al parecer íntimo mío. Y cuando dice al parecer, es porque pensaba en realidad que era mi íntimo. Uno a un íntimo le cuenta cosas. Uno a un íntimo, delante de un íntimo uno puede llorar. Delante de un íntimo uno puede decirle, me siento mal, me siento deprimido, me siento cansado. No lo puedo decir a todo el mundo, se lo puedo decir a un íntimo. Y aquí el salmista está diciendo, al parecer un íntimo. Y luego dice, un íntimo mío, mi guía y mi familiar. O sea, alguien muy cercano, que juntos comunicábamos dulcemente secretos, nos contábamos cosas. Y andábamos en amistad en la casa del Señor, en la casa de Dios. Esta fue la traición ¿de quién? De Judas. Pero hemos leído la traición de Judas en Mateo, hemos leído la traición de Judas en Marcos. En Lucas la leímos ayer y hoy la quiero leer en Juan. Vaya conmigo a Juan capítulo 18. Vamos a Juan capítulo 18. Dice Juan, el arresto de Jesús. Habiendo dicho Jesús estas cosas, salió con sus discípulos al otro lado del torrente de Cedrón, donde había un huerto. ¿En qué huerto estaba? En Getsemaní. El cual entró con sus discípulos. Y subraye el versículo 2. ¿Quién es un Judas? Judas es un amigo
que luego se te voltea, se te tuerce y se te convierte en tu enemigo. Mire el 2 lo que Juan me dice. Y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar. El Señor dice que él estaba en una parte y luego cruza un torrente de agua, pasa por una parte donde había agua y dice, cruza el torrente de Cedrón donde había un huerto, llega hasta un lugar. El Señor Jesús, para que nos ubiquemos, estaba en una montaña llena de árboles, estaba de noche. Recuerde que la traición fue de noche. Pero ¿quién conocía ese lugarcito donde al Señor le gusta orar? Judas y sus discípulos. ¿Quién conocía esas oraciones que se hacían hermosas? Yo me imagino a la luz de la luna, a la luz de las estrellas. ¿Quién conocía ese sitio donde les gustaba hacerse ahí, a orar, a compartir, a tener tiempos porque ellos cantaban himnos? Judas. Porque Judas es el que conoce lo íntimo mío. Judas conoce esas cosas que me gustan o que me disgustan y que finalmente usará para tratar de destruirme. Y dice el versículo 2, y también Judas, el que le entregaba, conocía aquel lugar porque muchas veces Jesús se había reunido allí con sus discípulos. ¿Qué dice la Biblia? Muchas veces se había reunido allí. Entonces no es que los enemigos del Señor no sabían dónde encontrarlo. Sabían porque un amigo se volvió un enemigo. Y yo te quiero decir que Judas es aquel que se tuerce, pero es aquel que es necesario para resucitar y pasar a otro nivel. Cuando tú estés frente a un Judas, alégrate y gózate, porque algo grande viene para tu vida. Los Judas, cuando se levantan, son una señal inequívoca de que vas a pasar a otro nivel. Vas a ir a otro nivel. Y el Señor lo sabía. ¿Sabe? Los Judas trabajan en secreto. Los Judas normalmente traicionan por la espalda. Los Judas normalmente son débiles y ellos por esa razón no te van a confrontar. Un Judas nunca irá de frente a ti. Un Judas traicionará por la espalda porque en realidad son débiles, porque en realidad son temerosos, porque lo que ellos quieren es dañar algunas cosas en tu vida, pero no quieren ellos asumir esa responsabilidad. Van a poner a otros, pero ellos serán el instrumento para decir, Él está en tal lugar. Y mire lo que dice la palabra. Versículo 3. Judas pues tomando una compañía de soldados y alguaciles de los principales sacerdotes y de los fariseos, fue allí con linternas y antorchas y con armas. Judas conocía bien al Señor. Mi pregunta es, y la pregunta que yo debo formularle siempre a la Biblia, a un texto cuando la leo es, ¿qué me quiere decir esto? ¿Por qué si Judas conocía al Señor Jesús, un hombre de paz, un hombre que no vino a tomar por fuerza, por qué Judas se va con una compañía de soldados? ¿Por qué se van sí, linternas y antorchas, lo entiendo, pero ¿por qué con armas? ¿Cuál es la razón de que Judas lleve gente armada a capturar a un hombre que es pacífico? ¿Por qué razón? Porque Judas tenía temor no de la reacción del maestro, sino que Judas tenía temor de la reacción de sus otros discípulos. Porque voy a decirte que cuando a ti se te levanta un Judas, normalmente los Judas resienten la lealtad y el amor de otros hacia ti. A Judas le molesta eso, que otros te amen, que otros te traten bien, que otros te defiendan. Los Judas les molesta. Ese espíritu de Judas le molesta que te amen, que te ayuden. Judas no fue armado por el Señor, Judas fue armado por sus discípulos. Porque él dijo, yo estoy seguro que Pedro era un pitbull, yo estoy seguro que Pedro se me va a abalanzar. Yo estoy seguro que Pedro, recuerde que Juan y Jacobo, hasta este momento, Juan y Jacobo, precisamente que escribe el Evangelio de Juan, se les conocía, tenían un sobrenombre, los Boanerges. Se les llamaba los Boanerges, que significa los hijos del trueno. Y no eran los hijos del trueno por chéveres, por buena gente y por pacíficos. No, Juan todavía no era el discípulo del amor. Juan era el Boanerges. Juan era fregado. Jacobo era fregado.
Simón el celote era un tipo armado. Ahora Pedro, que era un pescador, no sé de dónde andaba armado. O sea, Judas va y va a arrestar al Señor de una forma grotesca, humillante. Pero el Señor no necesita que lo defiendan. El Señor no necesita, y yo les quiero contar algo impresionante. Cuando ellos vienen a arrestar al Señor, y el Señor va a decir su nombre, y el Señor va a hablar del nombre de Dios, el yo soy. Recuerda que cuando Dios se le aparece a Moisés en el desierto, en una zarza que está ardiendo, le dice, quita el calzado de tus pies, porque el lugar que estás pisando santo es. Y le habla y le dice, yo te voy a enviar a que libertes mi pueblo. Moisés le dice, y cuando me pregunten, ¿quién eres? ¿Qué les diré? ¿Qué Dios? Porque los egipcios eran politeístas, tenían muchos dioses, creían en muchos dioses. Ra, el dios Sol, el Nilo era un dios, Anubis tenía una cantidad, el mismo faraón era un dios. Entonces cuando le dice Moisés, ¿quién eres? Y él le dice, yo soy. No voy a entrar en esto, es muy lindo el yo soy. No, yo seré, yo fui, sino yo soy significa eterno. ¿Sí? Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, yo soy la puerta, yo soy el pan de vida, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo soy. Y cuando vienen a arrestar al Señor, por más de que venían con palos y de todo, y de espadas y de todo, cuando Él dice yo soy, esta gente cae postrada ante el poder del Señor. O sea, no había cómo capturarlo, realmente el Señor se entregó. Si Él no hubiese querido entregarse, no lo cogen. Escúcheme. Ahora, Judas va con toda este ejército, digámoslo de esa manera. Y dice el versículo 4, pero Jesús, sabiendo todas las cosas que le habían de sobrevenir, se adelantó y dijo, ¿a quién buscáis? Cuando los vio venir a ellos. ¿A quién buscáis? O sea, Él no retrocedió, Él se adelanta, se pone enfrente. Le respondieron, a Jesús Nazareno. Jesús les dijo, yo soy. Y estaba con ellos Judas, el que le entregaba, dice Juan. Cuando les dijo yo soy, retrocedieron y cayeron en tierra. ¿Qué pasó con esa gente? Él dijo yo soy, retrocedieron y cayeron. No resistieron. Ahora, uniendo esto, por eso se llaman evangelios sinópticos, unimos lo que dijo Lucas. Lucas le dijo, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Y Mateo le dice, amigo, ¿a qué has venido? ¿Quién es un Judas? Uno que conoce tus secretos, uno que te conoce bien, uno que sabe que eres una persona de bien, sin embargo, llevará a tus enemigos hasta ti. Judas es la conexión de tus enemigos con tu círculo íntimo. Con tu círculo íntimo. Todos tenemos un círculo íntimo. Todos tenemos a alguien a quien le contamos cosas. Con quien compartimos, con quien yo soy muy delicado, con quien me siento a la mesa. Yo no invito normalmente a nadie a mi casa. Pero si yo invito a alguien a mi casa o me siento a comer con alguien es porque realmente esa persona para mí es significativa. El círculo íntimo, la forma de llegar al círculo íntimo de Jesús es el Judas. Es el que te conoce. Y escúchame esto. Cuando en el tiempo del profeta Eliseo, los enemigos del pueblo de Israel conspiraban, vamos a hacerle esto al rey de Jerusalén, vamos a hacerle esto. Pero Eliseo, Dios le decía todo y él advertía al rey, rey, no vayas por ese camino, no vayas porque tus enemigos te tienen una emboscada. Y los enemigos, el rey de los enemigos, se reúnen ellos y dicen, alguien aquí nos está llevando la información, nos está traicionando aquí, y está llevando la información a ellos allá, porque lo que hablamos en la recámara secreta se sabe en Israel. Y alguien de ahí, de la corte del rey, dijo, no rey, no es que haya aquí un enemigo, no es que haya aquí un traicionero, sino que ellos tienen un profeta que se llama Eliseo, que es cuando mandan a buscar a Eliseo a matarlo, por esa razón. El círculo íntimo es algo muy privado, muy delicado. Y Judas simboliza eso. Un Judas estará en tu círculo de confianza. ¿Sabe? Ahora, cuando los demonios, te voy a decir esto, los demonios
no saben todas las cosas. Satanás no es omnipresente, no es omnisciente, no es eterno. Satanás, dice Ezequiel, que fue creado y también será destruido, dice Apocalipsis, o sea, tiene un tiempo. Satanás no se asemeja para nada a Dios. Pero cuando los demonios, ellos no están en todo lugar. Recuerde que ellos no pueden estar en todo lugar. Ellos están geográficamente ubicados en algunas partes y están con algunas personas. Y algunos demonios tienen asignaciones familiares y algunos demonios tienen asignaciones de presidentes. Por eso hay principados, hay potestades, hay gobernadores, etc. Pero cuando usted note a su alrededor un movimiento demoníaco, cuando usted sienta que hay un ataque y otro ataque y otro ataque, alégrate y gózate, porque ese movimiento de demonios alrededor de tu vida, ahora, si usted anda mal, preocúpese que los demonios lo están buscando para cobrársela. Pero si usted anda bien, usted anda derecho con el Señor, y hay un movimiento de demonios, de tropas de demonios, están moviendo sus fuerzas, alégrate porque ellos han visto algo que tú no has visto y se han dado cuenta que Dios va a mover algo a favor tuyo. Y ellos van a tratar de moverse para impedir que eso llegue. Les voy a poner un ejemplo de esto. Cuando el profeta Daniel ora a Dios, dice que Daniel ora y ayuna por 21 días. Y al día 24 le llega una respuesta de un ángel, se le aparece un ángel, el ángel Gabriel se le aparece y le dice, yo venía a orar a darte la razón. Desde el primer día en que dispusiste tu corazón fueron oídas tus palabras, y por causa de tus palabras yo he venido, le dice el ángel. Pero se me opuso el príncipe de Grecia y el príncipe de Persia. O sea, hubo una oposición alrededor de Daniel. Alrededor de Daniel. Los demonios, cuando se establecen geográficamente, es porque saben que algo va a pasar. Algo importante. Te voy a hacer una pregunta. ¿Dónde se pone la seguridad privada de un banco? ¿A 50 kilómetros de la caja fuerte o alrededor de la caja fuerte? ¿Dónde se pone la seguridad? ¿Alrededor de la caja fuerte o lejos de la caja fuerte? Si los demonios están a 50 kilómetros, es porque allá está la actividad. Pero si los demonios están alrededor, es porque saben que allí hay un tesoro. Es porque saben que allí algo importante va a pasar. Y ellos saben, han detectado que algo va a pasar de parte de Dios grande con tu vida. Y quieren anticiparse para impedir que eso ocurra. Esa noche cuando Judas llegó, no solo llegó Judas, llegó una horda demoníaca ahí. Llegó algo. Y si tú estás sintiendo ataques y esa hermana que tú amabas te traiciona, y ese amigo que tú le serviste te traiciona, y si esa pareja te traiciona, si se levanta un íntimo contra ti y te traiciona, gózate porque estás a 3 días de resucitar. Estás cercano a salir a otro nivel, estás cercano a que algo ocurra en tu vida. ¿Qué hizo el Señor con Judas? El Señor ha podido decirle, ahora mismo Judas, mueres aquí. Recuerde lo que ocurrió con Ananías y Zafira. Ananías y Zafira por menos murieron. Por menos, por engañar al Espíritu Santo y robarse parte de una plata. Por menos. O sea que si el Señor lo hubiera hecho a Judas, lo que acabas de hacer, mueres por eso, estoy completamente seguro. Pero no lo hizo el Señor. ¿Por qué? Porque a los enemigos no se les odia. A los enemigos se les bendice. Entonces dice el Señor en el versículo 7, después de que esta gente cayó en la tierra, dice el 7, volvió pues a preguntarles, ¿a quién buscáis? Y ellos dijeron, a Jesús Nazareno. Respondió Jesús, os he dicho que yo soy. Os he dicho que yo soy. Versículo 8, pues si me buscáis a mí, dejad ir a estos, para que se cumpliese aquello que había dicho, de los que me diste, no perdí ninguno. Entonces Simón Pedro, que tenía una espada, ese Pedro que era tremendo, la desenvainó e hirió al siervo del sumo sacerdote y le cortó la oreja derecha, y el siervo se llamaba Malco. Jesús entonces dijo a Pedro, mete tu espada en la vaina, y le da una clave, le dice, la copa que el Padre me ha dado, no la he de beber. O sea, el Señor entendió que toda esa serie de sucesos, acontecimientos, forman parte de un propósito que venía ¿de quién? De parte de Dios. Tu Judas es una puerta, no un muro, que te llevará a otro nivel.
Por eso a los Judas no se les aborrece. De hecho, le quiero decir que ese Judas va a ir manifestando hacia ti rabia. Él va a ir manifestando ciertos momentos de inconformidad contigo. No de frente, sino que tú los vas a ir detectando porque son muy sutiles, porque van a tratar de que la gente que te ama no te ame más. Va a tratar de cuestionarte, va a tratar de ponerte en duda, va a tratar de generar a tu alrededor un ambiente nocivo. Eso hacen los Judas, generar un ambiente nocivo, un ambiente tóxico a tu alrededor, algo que es dañino. Me pasó a mí en una oportunidad, yo puse a alguien enfrente de un grupo, le dije, tú vas a estar enfrente de un grupo de personas. ¿Quieres hacerlo? No, que sí, que me gustaría. Ok, toma ese grupo de personas. Esa persona comenzó a liderar a otros y luego a esos otros les decía, yo quiero hacer esto, pero yo sé que el pastor no me va a dejar. ¿Pero ustedes qué piensan? Y la gente decía, ay no, buenísimo. Y luego él venía donde yo estaba y me decía, pastor, es que yo quiero hacer esto con ellos. Y yo le decía, no. Y luego él regresaba con la información y les decía a ellos, ay, les tengo una mala noticia, el pastor no dejó. O sea, los entusiasmaba, los elevaba, los montaba en una película, los dejaba caer con la única intención de ponerlos en mi contra. ¿Cómo quedaba yo? Como el malo. Yo ya me he acostumbrado a ser el malo. No me importa. Me he acostumbrado a eso. Entonces un día lo llamé y le dije, ven, yo te voy a decir una cosa. ¿Tú sabes qué es un conducto de autoridad? Si tú tienes algo que proponerle al grupo, primero debes decírmelo a mí, me lo comentas a mí en lo secreto, lo analizamos, vemos si es viable o no, y luego se lo participas a ellos. Pero por favor, no sigas haciendo eso, porque era vez tras vez. Les proponía cosas a ellos que sabían literalmente que yo no iba a autorizar eso. Lo sabía. ¿Por qué lo hacía? Para indisponer. Entonces el Judas va a estar siempre lanzando cosas. Y permítame allí mismo en Juan, por causa del tiempo, quiero decirte algo más antes de que terminemos por hoy. Juan capítulo 12 me habla de una expresión de Judas de inconformidad que es muy sutil, pero que el Señor detecta y dice, ah, este es Judas. Ahora, cuando Judas viene, él le dice, amigo, ¿a qué has venido? Pero al Señor no es que lo tome por sorpresa. Oh, ¿tú me haces esto? No. Usted tiene que estar preparado para que en algún momento puede pasarte. Espero no pases por eso. Ese que tú le diste confidencialmente tus claves, tus accesos a cosas, te traicione. He conocido el caso de algunos pastores amigos que alguien de la iglesia le manejaba sus cuentas de redes sociales, su Facebook, le manejaba su canal de YouTube, le manejaba cosas y le dio esa clave a gente. Yo en este momento, yo tengo personas de la iglesia que manejan las claves de las redes sociales. ¿Y sabe qué les llegó a pasar a estos pastores? Ese que le manejaba las claves, ese que tenía acceso a sus cuentas de redes sociales, se les torció. Y cualquier día el pastor fue a entrar allí y ya no pudo entrar más. ¿Cómo así? No tengo acceso. Y cuando hablaban con el hermano, no, es que ya me fui de la iglesia, yo no quería estar más con usted. ¿Pero por qué no me dijiste eso antes? No, ya, no quiero más. Y las claves, no se las voy a devolver. Vaya usted, bloquee eso. Un amigo pastor mío tenía en el canal de YouTube por lo menos, yo creo, no estoy muy seguro y no quiero pecar con eso, pero por lo menos tenía entre 100 y 150 enseñanzas o más. Y le hackearon la cuenta y no pudo volver a ingresar allí. ¿Quién lo hizo? ¿Un extraño? ¿Un hacker de afuera? No. Alguien de adentro. Alguien que conocía las claves, que sabía cómo entrar, que se le había confiado cosas. Y acompáñame a Juan capítulo 12 y leamos algo muy interesante. Dice la palabra del Señor, Jesús es ungido en Betania. Jesús va a ser ungido. Y recuerde que esta unción no es con aceite, esta unción es una unción diferente. Dice, 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había muerto, y a quien había resucitado de los muertos. ¿Dónde va Jesús? Donde un amigo. Me fascina esto.
camino a Jerusalén. Recuerda que Jerusalén queda en un monte que se llama el Monte de Sión, una montaña. Antes de llegar a Jerusalén había un lugar de estación donde el Señor arrimaba y charlaba con 3 amigos que tenía allí: Marta, María y Lázaro. Este Lázaro no es el Lázaro de la historia del rico y Lázaro que van y a la vez, no. Lázaro era un hombre popular como Judas, como Marta, como María, era muy popular. Y él tenía 3 amigos: Lázaro, Marta y María. Recuerde que Lázaro había muerto. Recuerde que Marta y María lo habían mandado a llamar y él no había venido en el momento que ellas esperaban. Llegó cuando él estaba muerto, estaba descompuesto, y hubo un milagro extraordinario allí. Entre más grande sea el problema, más gloria se lleva el Señor cuando algo ocurre. Hay gente que se angustia: es que esto cada vez es peor. Tranquilo, más gloria habrá. El Señor dijo: esa enfermedad no es para muerte", y el tipo murió. Pero murió y resucitó. Tan contundente fue el milagro que Lázaro estaba podrido. No fue que el Señor llegó 5 minutos después del fallecimiento y lo resucitó para que la gente dijera: no, es que uno estaba muerto de verdad. No, el tipo estaba muerto. Y no estaba muerto de un día. Dice que hedía, estaba hediondo, estaba podrido. Para que no quedase duda que Él es el camino, Él es la verdad, Él es la resurrección, Él es la vida. Él dijo: el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Ahora, Él vuelve después de semejante milagro. Y un dato curioso es que los fariseos querían matar a Lázaro otra vez, ¿no? Porque Lázaro era un testimonio viviente de la gloria del Señor. Entonces, donde llegaba Lázaro, ve el que estaba podrido, el que estaba ya vendado, el que olía mal, míralo, ahí va, mira cómo lo dejó el Señor Jesús. O sea, Lázaro fue un evangelista con su testimonio. Y él llega a la casa de ellos y ocurre algo muy lindo. Dice el versículo 2, ¿qué hacen los amigos? Esto. Y le hicieron allí una cena. Qué bonito, una cena. Señor, queremos agradecerte, de verdad. No tenemos cómo pagarte que resucitaste a nuestro hermano. No tenemos. Queremos hacerte una cena. Le hacen una cena. Obviamente el Señor a donde llegaba con todos sus apóstoles. O sea que había que hacer una gran cena porque los hombres comemos mucho. Y llevar 13 hombres, pues me imagino la cantidad y el volumen de comida que tenía esa cena. Y dice el versículo 2, le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentados en la mesa con él. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro de mucho precio y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del olor del perfume. María, ¿qué hace? María está tan conmovida, María está tan agradecida, que toma un frasco de perfume muy costoso. Se dice que al cambio podría costar hoy 6, 7 millones de pesos. Uno que está acostumbrado a echarse lociones de 20,000, imagínese un perfume de 6, 7 millones de pesos, al punto que ella derrama este perfume de nardo. Recuerde que era algo muy exclusivo, lo derrama sobre los pies del maestro, lo comienza a ungir y comienza a llorar. Y ella está haciendo algo aquí profético, está preparando su cuerpo para la muerte. Pero aparece el amigo enemigo, aparece Judas. Y dice el 4, y dijo uno de sus discípulos, está narrando Juan y Juan lo echa al agua y dice, y uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, o sea, da todas las especificaciones del caso. El que le había de entregar, claro, porque cuando ya se escribe el Evangelio ya han pasado muchísimos años después. Dice, ¿y qué dice Judas? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué hace un Judas? Tratará de desprestigiarte por la espalda. Judas juega a dos bandos. Es amigo de ti cuando está contigo. Es enemigo tuyo cuando está con tus enemigos. Juega a dos bandos. Ahora, lo que Judas está diciendo es correcto o es incorrecto. A los ojos humanos, que una persona traiga y un perfume de tan alto costo, 300 denarios, un denario es el salario de un día de trabajo de una persona. 300 denarios es casi lo que se gana una persona en un año. Y entonces viene esta mujer y lo tira y lo desperdicia allí a los ojos humanos. Y entonces replica Judas. ¿Qué quería hacer con Judas? Dañar el momento. Arruinar el momento. Porque los Judas siempre están pendientes del más mínimo detalle para criticar, para indisponer,
para dividir, para sembrar cizaña. Vuelvo a decirle lo que hace días le dije. Si a tu casa va alguien a chismear, a llevar cuentos de la iglesia, de los hermanos en Cristo, de los pastores, no le abre la puerta. El apóstol Pablo dijo que con aquellos que se hacen llamar hermanos, pero que son fornicarios, son borrachos, son idólatras, son adúlteros, son mentirosos, son maldicientes, son ávaros, son injustos, ni siquiera comáis con ellos, ni siquiera te juntes con ellos. Y Judas dice, ¿por qué no fue este perfume vendido en 300 denarios y dado a los pobres? ¿Qué está utilizando Judas? Judas está utilizando una estrategia política. Los políticos, dentro de su lenguaje, tienen dos estrategias. Los eufemismos y otra cosa, la casuística. Eufemismo es decirnos cosas que no podemos entender. Con palabras bonitas, dicen, por ejemplo, dicen, esa persona lastimosamente hemos prescindido de su labor en esta empresa. No, la echamos. Esa persona tomó inapropiadamente recursos. No, no está tomando inapropiadamente, robó. Sino que hay cosas que suenan mejor, dichas de una forma diferente. Y la casuística es tomar algo y exagerarlo para distorsionar una realidad. Entonces, por ejemplo, nos dijeron en este país, si no se firma el acuerdo de paz, la guerra vendrá a las ciudades. Entonces, claro, todo el mundo con el miedo a la guerra, que vive en el campo, en la ciudad, firmemos un acuerdo de paz. Entonces, una exageración de una verdad para distorsionarla. Entonces, él dijo, ¿por qué no se tomó eso y se lo dieron a los pobres? Que esa no era la mentalidad de Judas. Entonces dice esto, versículo 6. Pero dijo esto no porque cuidara de los pobres. Él no cuidaba de los pobres. A él los pobres no le importaba. Sino porque era ladrón. Y me gusta Juan. Juan al pan, pan, al vino, vino. ¿Qué era Judas? Un ladrón. Y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella. Entonces, voy a volver a corroborar algo. ¿Judas era íntimo o no? Claro. ¿Usted a quién le da el cuidado de sus recursos? ¿A un enemigo? No. De hecho, cuando usted nombra a alguien en la contabilidad, es porque usted confía en esa persona. Judas era el administrador de la bolsa. Judas era el contador del grupo. Cuando se necesitaba comprar algo, Judas, necesitamos tanto para comprar, hermano. Necesitamos tanto para ayudar, necesitamos tanto para desplazarnos. ¿De dónde salía ese dinero? Recuerde que había mujeres que sustentaban económicamente el ministerio del Señor Jesús. Recuerde que la Biblia habla de Marta, de Susa, de varias mujeres, de Magdalena, de varias mujeres que sustentaban el ministerio del Señor. Llegaban esos recursos a manos de ¿quién? De Judas. Pero Juan ya con el tiempo descubre que Judas sustraía de la bolsa. O sea, Judas dijo, de esa platica, de ese perfume, yo me había quedado con algo. Y dice acá abajo, y entonces Jesús dijo, déjala, para el día de mi sepultura me ha guardado esto. Porque los pobres siempre lo tendrán con vosotros, mas a mí no siempre me tendréis. Voy a parar allí por hoy. Quiero decirte, ese Judas que es tu amigo y se tuerce, es una señal de que algo grande viene para ti. Realmente el amigo que se tuerce y se vuelve tu enemigo, en muchos casos nunca fue tu amigo, sino que parecía tu amigo. Pareció, mas no es. La verdadera amistad, yo tengo un top de amistad bíblico, David y Jonathan. Dos manes, y lo estudiamos hace mucho tiempo, el amor de ellos dos, para nada un amor homosexual ni nada de eso como se ha querido decir. Estos dos manes se amaban como amigos. Yo no sé si usted ha tenido un amigo que usted ha amado, es un amor diferente. El amor hacia Dios es uno, hacia mi mujer es otro, hacia mi hijo es otro, hacia mi mamá es otro, hacia un amigo es otro. David y Jonathan, leales, fieles a sus pactos, a sus principios. Y estoy completamente seguro que el Señor amaba a Judas. Entonces, ese que se te torció, ese que te salió con las del Chavo del Ocho, ese que se te llevó tu mujer o esa que se te llevó tu marido, seguramente no fue un amigo, fue un Judas que estuvo ahí camuflado, ahí agazapado, ahí esperando el momento para atacar. Pero si tú lo logras detectar, te quiero decir, el Judas es la puerta de entrada para algo más glorioso, para algo más grande, para algo más poderoso,
que Dios tiene para ti. Si tus enemigos se concentran alrededor de ti es porque ellos vieron que algo viene para tu vida. Así que quiero parar por hoy allí. Mañana continuamos y permítame hacer una oración. Santo Dios de Israel, yo agradezco por el honor y el privilegio que tenemos esta generación de tener acceso a la Biblia. Muchísimas gracias, Señor. Gracias. Gracias, Dios. La Biblia dice, y conoceréis la verdad, y la verdad nos hará libres. Y no solo la verdad de la Biblia, la verdad es el Señor Jesús. Gracias porque me haces libre. Hoy, Señor, oro por mis Judas, gente que ha estado a mi lado, a los cuales les he amado con mi corazón, pero que no correspondieron a ese amor. Señor, hoy te pedimos en el nombre de Jesús que a nuestros Judas, Señor, los bendigas, que tengas misericordia de ellos, que les hagas entrar en razón, no como Judas Iscariote, que se arrepintió cuando ya era tarde, cuando el daño, entre comillas, estaba hecho. Señor, a esos que se levantan contra nosotros, a esos íntimos aparentes, Señor, hoy los bendecimos. Y hoy te rogamos, Señor Jesús, que pongas en nosotros ese mismo sentir que hay en tu corazón hacia Judas. Queremos, Señor, manejar cualquier situación con un Judas como tú lo hiciste. Hay una frase que leí hace mucho tiempo que dice, a los Judas no se les ataca porque ellos se ahorcan solos. Y es verdad. Ellos tarde o temprano caerán en su propia trampa. Señor, ayúdanos, líbranos de los Judas, líbranos de los que están allí secretamente intrigando, indisponiendo, cuestionando nuestras decisiones. El Judas no discierne lo espiritual, por eso se enoja cuando ve un perfume que se derrama. Él no está pensando en el cielo, él está pensando en la tierra. Señor, y gracias porque cuando llegan los Judas es porque está cerca nuestro tiempo de gloria. Gracias, Señor. A ti, Señor, sea siempre la alabanza, la exaltación, la gloria, la honra a ti y solo a ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén y amén.